Estamos de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la abogada Alejandra Pacheco. Hoy vamos a platicar del testamento y las herencias, claves sencillas para evitar problemas. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Humberto, a ti y por supuesto a toda la audiencia. De verdad que sí, porque de pronto no tener un testamento puede significar un dolor de cabeza terrible para las personas que se ven involucradas, ¿no? Así es, Humberto. Mira, decíamos hace unos días en el programa, ¿no?, que lo familiar es uno de los asuntos más recurridos jurídicamente en nuestro estado y en nuestro país. Y bueno, cuando no dejamos un testamento se pueden abrir muchos conflictos, pero incluso dejando un testamento podemos generar algún tema que sea controvertido. ¿Por qué? Porque fíjate que hay tres tipos de sucesiones. Okay. Una es la sucesión legítima, que esta es la de mayor conflicto. ¿Por qué? Porque no dejábamos testamento. Oye, pero es que solo tengo una casa, oye, es que solo tengo algunos autos. Bueno, no dejaste testamento. ¿Quién se va a encargar de repartir ese testamento? Pues obviamente la autoridad, los jueces de lo familiar y las juezas de lo familiar tendrán que disponer de esa herencia. ¿Cómo hacemos esta parte de la sucesión legítima cuando no dijiste a quién dejarle? Pues bueno, a lo mejor tú tienes conocimiento de que falleció esa persona que podía heredarte porque eres su hijo, porque estás vinculado, porque tienes un lazo consanguíneo cercano. Bueno, hay que promover un juicio de intestado. Aunque una persona lo promueva. Lo puede promover solo una persona. Y comienza una investigación, me imagino, de quiénes son los que estarían participando, no porque una persona lo promovió, es para esa persona. Es correcto, Humberto, eso me parece muy importante que lo digas porque la autoridad está obligada a darle aviso a todas las partes que pudieran estar involucradas. Okay. Incluso si tú no manifiestas que sabes, por ejemplo, que hay otro hijo que a lo mejor estuvo fuera del matrimonio y demás, la autoridad tiene la obligación de investigar antes de decretar, ¿no?, de declarar para quién van esos bienes. Esa sucesión de la que hablamos es la legítima, la que hace el Estado. Pero tenemos otro tipo de sucesión que es, digamos, la más amigable, que es la testamentaria, ¿no?, cuando yo dejo mis bienes. Y ahí también podemos tener algún tipo de problema. Por ejemplo, tú dices, dejo todos mis bienes, no tengo hijos, se los dejo a todos mis sobrinos. Okay. Pero no dices qué le toca a cada uno de tus sobrinos, ni tampoco qué porcentaje. ¿Quién va a determinar eso? Bueno, hay que saber que aquello que no decidamos nosotros lo va a decidir un juez o una jueza y según la ley lo debe repartir en partes iguales. ¿Qué se puede heredar? ¿Qué se puede heredar? Todos los bienes muebles e inmuebles que tengas. ¿Qué quiere decir esto? Tu casa, tus cuestiones que tienes en el banco, a lo mejor tengo inversiones en el banco, a lo mejor solo tengo un pequeño terreno, ¿no? Dependiendo. ¿Una casa que no se ha terminado de pagar? Una casa que no se ha terminado de pagar, normalmente ya está previsto en este sentido que cuando tú estás pagando casas tengan un seguro de vida, por lo que se adjudica a tu beneficiario, y aunque no lo hayas puesto en la herencia, se va a ejecutar que se vaya ese beneficiario. ¿Y quiénes pueden hacer su testamento? Desde que tengas 16 años, este es uno de los rubros más complicados. La gente joven en general no hace testamento, como que pensamos que el testamento tiene que ver como, ya me estoy haciendo grande y entonces es posible, ¿no?, que me pase algo. Pero en realidad desde el momento que tienes tu primer bien, puedes hacer testamento si ya tienes 16 años. ¿A quién se le puede heredar y qué pasa con la cuestión de derechos? Por ejemplo, yo estoy casado, pero estoy casado por bienes mancomunados. Yo me imagino que la mitad de lo que tengo no puedo disponer de eso en una herencia. Estoy entendiendo. ¿Y lo demás sí? Porque yo puedo decir, yo esta casa se la quiero dejar a este hijo y esta casa se la quiero dejar a esta hija, pero la verdad es que la mitad de lo que tengo le correspondería a mi esposa. Así es, sobre lo que no es tuyo, Humberto, es decir, si estás por bienes mancomunados, en tu caso no, pero la gente es hipotético casada, porque soy soltero, aclaro. Para que no pierdan el interés, no es cierto. Pero en el caso de que estés por bienes mancomunados, el 50% no es tuyo, y entonces aunque tú lo quisieras poner, quiero dejar toda esta casa y todos estos bienes a un hijo o a otro, el juzgador va a tener que decir, no, bueno, aquí estamos hablando solo del 50%, pero
todos somos susceptibles de heredar, todos, ya lo decíamos igual en algún programa, incluso si tienes hijos con discapacidad, que antes decíamos, hoy es incapaz, ¿no? La ley ahora prevé que el notario tenga que cuidar que ese hijo con discapacidad pueda disponer de esos bienes con un tutor o lo que se requiera según la discapacidad. Pero una cosa muy importante es, todos podemos hacer testamento, todos podemos heredar, pero, ¿qué pasa con esta gente, Humberto, que de repente ya tienes trastornos mentales, periodos cortos de lucidez, esta gente que de repente decimos, no, ya no está en sus 5 sentidos todo el tiempo? Pues bueno, el notario o la notario tiene la obligación de cuidar a la hora de hacer el testamento, que si tienes un periodo de lucidez puedas disponer de tus bienes y darle toda la validez legal para que se pueda heredar. Nada más para tener una idea, un juicio intestado cuando no hubo un testamento, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede llevar un trámite como esto? Mira, Humberto, hoy el sistema procesal de nuestro país dice que debe haber continuidad, es decir, está obligado un juzgador a resolver en una audiencia y término promedio según la rama que sea, no más de 10 días alargar si la audiencia se suspendió. Lo cierto es que a veces mucho de lo que tiene que ver con los juicios testamentarios que se alarga y se llega a alargar mucho tiempo, que no debiera ser más de 1 año, 2 años, esto es muchísimo tiempo, en realidad la justicia lo prevé para unos meses, es el conflicto de dar aviso. Por ejemplo, esto que decíamos, hay un hijo fuera y hay que localizar a ese hijo, y más que el juicio, eso puede alargar. Bueno, antes hablábamos de juicios que duraban 6, 10 años. Hoy decimos que la justicia tiene que ser en continuidad, repito, y que ya no te puede decir un juez, oye, esta audiencia se suspende por 3 meses, sino por 10 días. Sin embargo, en los juicios testamentarios el tema siempre es, pues, que de repente aparecen otros bienes, que esto también es muy importante. ¿Qué pasa, Humberto, si dejaste testamento, pero lo hiciste hace 5 años y te compraste después un bien, una casa, en un terreno, y no lo pusiste en el testamento? Entonces vamos a hablar del tercer tipo de sucesión, que es la sucesión mixta. Es decir, la parte testamentaria, la voluntad que dejaste escrita, se va a ejecutar, ¿no? Y la autoridad va a repartir entre todos tus herederos eso que no dejaste testado. ¿Qué pasa con las deudas? Porque de pronto dice, bueno, es que no terminó de pagar esta casa o debía esto, había este tipo de problema. ¿Se heredan también las deudas y los problemas legales? Increíblemente sí, Humberto, y aquí hablamos de 2 figuras distintas en el derecho, te las digo brevemente: el heredero o heredera y el legatario o legataria. ¿Qué quiere decir? Legatario o legataria es, yo te dejo a ti nada más un bien, este terreno es tuyo, no adquieres más que ese bien, pero al heredero o heredera sí le puedo dejar mis deudas, los compromisos de pago. Y, por ejemplo, estoy dando pensión a otro menor, a otro hijo, a otra hija, y entonces estoy obligado por una sentencia a dar alimentos, y yo digo, bueno, te vas a quedar con el dinero, pero tienes que cubrir durante 10, 15 años estos alimentos. Ok, ya se nos acabó el tiempo, pero tenía una pregunta que se me hace sumamente interesante. ¿Hay condiciones o se puede poner condiciones? Por ejemplo, yo quiero heredar esto, pero no quiero que mi hijo se case, o quiero que mi hija esté casada antes de que yo le entregue este bien. Esto que veíamos en las películas. Ajá, y que decimos es la última voluntad. Bueno, una cosa es tu voluntad de palabra y otra la jurídica. En la jurídica sí puedo poner condiciones. Por ejemplo, esta que decíamos, vas a seguirle dando alimento a mis padres durante tantos años, pero no puedo poner condiciones que afecten el derecho al libre desarrollo de la persona. Es decir, casarte, no casarte, terminar con una pareja, no puedo poner esa condición, porque incluso, si yo soy muy aferrada y lo puse, los juzgadores la darán por no puesta. Correcto. Bueno, el tiempo nos ganó, pero ¿con qué podemos cerrar esta plática? Es muy importante, oímos siempre en septiembre, el mes del testamento, que la gente se acerque. El archivo notarial brinda un servicio gratuito muy sencillo para el testamento hológrafo, es decir, para que hagas tu propio testamento, y si no, pues la gente que tiene
otras posibilidades, acudir a los notarios y las notarias, porque, pues digo, todos los conflictos se minimizan porque sabemos que estos temas se vuelven delicados cuando ya no estamos. Excelente. Abogada, ¿dónde le pueden encontrar en redes sociales? Alecita Pap, mayúscula, es Alejandra Pacheco Puente. También @Alejandra Pacheco Puente, minúsculas junto, en Instagram y Facebook. Excelente, pues ahí está. Gracias por la plática, muy interesante. Gracias, Humberto, y a la audiencia. Hasta la próxima semana, vamos nosotros con Alejandro. Adelante.